Vámonos con René Delgado y su comentario político. Querido René, buenos días, ¿cómo estás? Pascal, buenos días. No sé si es correcto que digas el comentario político, porque hoy vamos a hablar de astronomía y de Bueno, ortografía, perfecto. pero política, para que no me llames la atención ni me digas que Comentario astronómico político. así es. ¿Y por qué, Pascal? A ver. Porque ya sabíamos que el reloj parlamentario marca las horas de un modo distinto al de los comunes, ¿no? Así es. Ya habíamos visto cómo decían que cuando una sesión empezaba un día y las horas pasaban al día siguiente, decían, no, Sigue siendo la sesión de ayer, no ha terminado. sigue siendo, no ha Sí, terminado. sí. Bueno, Pascal, pues parece ser que lo mismo ocurre con el calendario. El calendario gregoriano no es el calendario parlamentario. ¿Y por qué te digo esto, Pascal? Porque hace unos días tú y yo concluíamos que después de que no contaban con los votos necesarios, los senadores de Morena y sus aliados habían resuelto devolver a comisiones la minuta con proyecto de decreto de la reforma constitucional aprobada en la Cámara de Diputados que prorroga la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028. Y tú y yo concluimos que sobre la base del reglamento tenían 10 días hábiles para volverlo a someter al Pleno Cameral y decíamos que eso sería el día miércoles 5 de octubre. Pero resulta, Pascal, que algunos senadores piensan que el calendario parlamentario es distinto al gregoriano Mira. y los días los marcan las sesiones, no los marcan la fecha. O sea, tienen 10 sesiones. Bueno, Qué algunos interesante. algunos están diciendo que son 10 sesiones. O sea, se pueden No, llevar 10, pues un mes, ¿no? En una de pues esas. cuando menos Sí, un mes y medio, ¿eh? sí, 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 sí. Pero el hecho cierto es que en efecto hay algunos que sostienen eso y otros dicen que no, que puede ir más lejos porque cuando se están construyendo acuerdos, el reglamento no debe de encorsetar a la posibilidad de llegar a acuerdos. Pero lo cierto, Pascal, y ahí es donde ya, para que digas, oye, métete a tu tema, lo cierto, Pascal, es que al margen del modo tan singular en que los legisladores miden el tiempo, la evidente negociación del gobierno con la dirigencia del PRI, del Partido Tricolor, que todavía encabeza Alejandro Moreno, para prorrogar la presencia militar en seguridad pública, no prosperó en el Senado. En Cámara de Diputados, con la mano en la cintura o si quieres con el dedo alzado, los diputados de la Alianza de Morena y los del PRI pensaron que si ahí aprobaban e integraban, sobre todo integraban la mayoría calificada para sacar adelante la reforma constitucional, otra cosa no iba a ocurrir en el Senado. Y así, en un santiamén, soldados y marinos podrían seguir coadyuvando a la Guardia Nacional, ya no hasta marzo del 24, sino hasta marzo del 2028. Pero haya sido en el gobierno, haya sido en el partido o haya sido entre los coordinadores parlamentarios de Morena, el cálculo político les falló y allá en el Senado no lograron configurar la mayoría calificada. La minuta simple y sencillamente no pasó. Desde una cierta óptica se podría hablar de un fracaso político del gobierno y su partido, pero Pascal, también se puede hablar de una oportunidad de oro, no solo para contar con el necesario, porque lo es y hay que decirlo, con el apoyo militar en materia de seguridad, sino sobre todo para replantear o al menos afinar la estrategia gubernamental en el campo de la seguridad, que por mucho que se reúnan muy temprano el gabinete de seguridad, no ha arrojado los resultados prometidos. Y si uno ve la comparecencia del secretario Adán Augusto ante el Senado de la República el día de antier, es evidente que el tono del discurso en cuanto a esa minuta con proyecto de decreto cambió, Pascal, por no decir que se suavizó.
fíjate, no solo no se descalificó las negociaciones de Morena que encabeza Ricardo Monreal con senadores del PRI y del PRD como Jorge Carlos Ramírez Marín o como con Miguel Ángel Mancera, sino que incluso dejó abierta la posibilidad, y ahí vamos a pasar ya a la ortografía, Pascal, de que se le muevan no solo las comas a la minuta originalmente aprobada en Cámara de Diputados, sino que incluso se toque el presupuesto para respaldar las decisiones legislativas que eventualmente se adopten en materia de seguridad. Y si aunado a eso se considera que conforme al dicho de algunos senadores, hay ya el acuerdo de no ajustar aquella minuta de los diputados, sino partir de cero para impulsar la reforma constitucional destinada a replantear la estrategia y sobre todo, y en estos días será muy importante, Pascal, a fijar la obligación de rendir cuentas por parte de las Fuerzas Armadas de cómo ha sido su actuación en el ámbito de la seguridad. Creo que estaríamos ante un fracaso que se puede convertir en una suerte, diría, de victoria, y de victoria no del gobierno o de este o de aquel otro partido, sino del propio país. ¿Tú crees que estamos por lo menos en el comienzo de caminar hacia tratar de ver este problema como un problema de Estado, despartidizarlo, digamos, o estoy siendo, o en mi pregunta está siendo demasiado optimista? Mira, optimista o pesimista, si fuere lo que fuere la pregunta, Pascal, sería lo indicado. Es decir, por un lado, fíjate, hay dos factores aquí muy importantes. Cada vez el presidente está teniendo reveses en materia legislativa algunos y en materia política otros. Lo que le tiene que hacer ver es que por la vía de la imposición no está logrando los objetivos que se propone y que los métodos de operación política, la presión, el chantaje, la convicción, no le están dando ya resultados. Y entonces, ojalá, como tú dices, eso derive en una visión, uno, que rehabilite a la política, y dos, que permita pensar en políticas de Estado como la que mencionas. Y el otro factor, Pascal, en medio del contexto que deriva del caso Ayotzinapa, el propio presidente requiere de ponerle límites al empoderamiento que él mismo ha dado a las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, aunque miran el tiempo de un modo distinto y entiendan la ortografía de otro, ojalá, Pascal, esto resulte en lo que tú dices, ¿no? En un acuerdo que permita pensar en una política de seguridad pública de largo alcance. Querido René, gracias. Te mando un abrazo. Soy yo quien te agradece. Gracias. Ahí está René Delgado, martes y jueves en este espacio. No se lo pierdan.